Uy, otra vez la conexión inestable. Esperen, voy a sacar el video por las dudas un rato. Otra vez me parece el cartel de conexión inestable. Ay. Bueno, ahí estamos con las experiencias de los exámenes de los chicos. Bueno, esperemos que sigan bien. No rinde nadie esta semana. ¿Ya termina? No, ¿terminaron ya los exámenes de septiembre? No sé, bueno, nosotros somos medio de las primeras, así que está bien. Exactamente, buena estrategia, dice. Ahí fue. Hay que aplicar. ¿Quién le aplicó? Emiliano. Ahí está. Saludo a la profe. Salvador, rinde mañana. ¿Qué rendís? Amén. Análisis matemático 2. Muy bien. Otro, muy bien, que necesita ahí. Fuerzas, muy bien, Salvador. Ánimo, ánimo. Éxito, éxito. Venimos bien, ¿eh? Bueno, a ver, esperemos que, aunque sea como Muriel, aunque sea justo, pero que aprobemos. Y por las dudas, ir a saludar a los profes apenas se abre el Zoom, digamos. ¿Qué más les falta? Inglés. Inglés 2. 2 de octubre. Inglés 2 de octubre. Está bueno. Ay, y sintaxis rinde la otra. Qué época complicada que venimos. La materia. Inglés 2, está bien. Dice Rodrigo. Y la autora tiene sintaxis. Sintaxis y semántica del lenguaje. Eso. Bueno. Empieza esta la época fatal, eso sí. De acá hasta fin de año, es como que hay casi todas las semanas algo. Está complicado, pero bueno. Así es. Vamos a ver. Bueno. Y la semana que viene 3 parciales. Sí, ¿ven? Viene complicada, pero bueno. Por eso está, a ver, es preferible, mientras pueden aprovechar las clases, mejor, porque por más que estén grabadas ahí después, por ahí el tiempo no da para ir y verlas grabadas, salvo que vayan repasando alguna partecita. Sí, me imagino, en esta época siempre pasa que empiezan como a hacer menos, porque claro, empiezan a amontonarse los parciales, pero bueno, venir a la clase siempre les recomendamos, siempre que puedan, porque, bueno, es como que las cosas, más allá que si hay una duda, uno le pregunta ahí nomás y ya está, y es como que el tema te queda oído un poco, después es más fácil, qué sé yo, releer. Y dice Constanza, claro, muchos de nosotros los profes dijeron, para que no se nos junte todo en noviembre, les tomo en octubre, y ahora quedó octubre a full, y yo creo que no, y nosotros tenemos en octubre, el nuestro es el 20 de octubre. Pasó eso, Constanza, no queremos que quede todo amontonado al final, y ahora le hemos complicado octubre. Ay, Dios mío. Que sí, no se sabe cómo acomodar. 20 de octubre es el nuestro, sí, el teórico, o sea que nos falta un mes, porque después también tenemos varios para acomodar, en el práctico son 3 parciales, viene el recuperatorio del teórico, y bueno, tratamos también ahí de hacer malabarismo y equilibrar. Después al final, la última semana es entrega del trabajo final, así que bueno. No sé si está puesto, voy a compartir porque es la otra diapositiva lo que vamos a ver hoy. Así que bueno. Ahí vamos a empezar con esa. En la otra teníamos recién, bueno, el panorama, y después y vamos a ver si vemos algunos conceptos, así como más rapiditos, y después hacemos, a ver si podemos hacerlo un ejemplo práctico, así rapidito de diagrama de estado. Sí, dejen un tiempito en la agenda para el trabajo final, para el TPI, para el integrador.
Repártanse bien las tareas en el grupo. Bueno, nada, a los que entraron después, les cuento que la profe Iris se nos va a sumar la clase que viene, porque estaba con un temita de salud, se estaba haciendo una, así que no estaba del todo bien, tuvo que ir para hacer unos estudios, pero bueno, nada complicado, pero sí que requiere atención. Vamos a ir grabando, pero se nos suma la próxima clase. Bueno, bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, digamos, con lo nuestro ya casi en la etapa final. Seguimos en la unidad 6, vieron que le dijimos, habíamos dicho que era larguita la unidad 6, porque justamente la unidad 6 es la de la que trata especificación de requerimientos, como estábamos viendo ahí en la diapositiva hace un rato, un poco de resumen. Y justamente el fuerte de nuestra materia son aprender todas las técnicas que nos van a llevar a hacer una buena especificación de requerimientos del producto de software que se quiere desarrollar. Entonces, entramos a la unidad 6 nosotros directamente por el práctico, por eso les comentaba, hay como unas diapositivas donde están un poco más los conceptos teóricos, que ya vamos a ver si los vemos un poco rápidamente en alguna de estas clases, el material va a estar a disposición. Porque entramos fuertemente a trabajar con las técnicas, fundamentalmente la técnica de modelado de casos de uso, que la terminamos ya de ver completa, vimos cómo se hacían los diagramas, vimos cómo se hacían las descripciones. La clase pasada trabajamos con una herramienta complementaria que es el prototipo interfaz, que hicimos un poco acá entre todos, y les decía, después les subimos el ejemplo ese que estuvimos trabajando en la clase pasada, lo terminamos de completar y lo subimos y le queda un ejemplito más de plantilla, de paso, descriptiva, y con su prototipo. Eso trabajamos la semana pasada. Y otra herramienta, vamos a ver, esta semana que es muy útil para hacer análisis, o sea, cuando estamos hablando en general del análisis de un sistema, del comportamiento, y que se suele usar como una herramienta más que permite modelar algunos aspectos que podemos incluir en la especificación de requerimientos, y sobre todo son muy importantes a la hora de relacionar con los otros modelos que ya venimos haciendo, el modelo de clases que modela el dominio de problema, el modelo de casos de uso. Y esta herramienta que vamos a ver es el diagrama de máquina de estados. Vamos a ver ahora nosotros algunos conceptos básicos y lo trabajamos un poco de manera introductoria, pero sobre todo por la importancia que tiene en la tarea de análisis. Más detalladamente, esta herramienta la terminan de ver ustedes el año que viene en diseño de sistema, y en la parte práctica se evalúa el año que viene, pero sí, digamos, es útil porque es una herramienta de análisis. Pasa que el año en diseño de sistema arranca con una primera unidad de trabajar fuertemente y más refinadamente el análisis. Por eso en ese retome van a volver sobre el diagrama de máquina de estados, y entonces con algunos conceptos más detallados, ¿no? Un poquito, un análisis más refinado, más cercano al diseño, van a ser el año que viene, y entonces, bueno, ahí se evalúa. Pero lo vemos nosotros también porque es una herramienta importante para hacer análisis, y sobre todo porque está muy relacionado con los modelos que sí trabajamos nosotros más fuertemente, con el modelo de dominio y el modelo casos de uso. Para que nos ubiquemos dentro de los diagramas UML, que ya vimos y que vimos allá en la unidad 3, cuando vimos UML, en nuestro material sobre UML, al que siempre nos tenemos que remitir cada vez que aprendemos algo nuevo, algún diagrama nuevo. Tenemos que el diagrama de máquinas de estado está dentro de los diagramas de comportamiento. UML tenía diagramas estructurales, del que nosotros vimos el diagrama de clases,
digamos que mostramos en algún ejemplo el diagrama de paquetes porque podía agrupar casos de uso y mostrarlo como paquetes, no tiene mucha dificultad ese. Y dentro de los diagramas de comportamiento, vimos el diagrama de casos de uso. Vemos ahora el diagrama de máquina de estado, y en general son los diagramas que vamos a trabajar. En la última unidad vamos a mencionar, no sé si alcanzaremos a trabajar ejemplo de diagrama de comunicación, pero esos se trabajan más, estos los van a trabajar más el año que viene. Nosotros fuertemente diagrama de clases y diagrama de casos de uso. Diagrama de máquina de estados a nivel introductorio, y de manera complementaria, diagrama de paquetes. Son los diagramas que trabajamos este año. A ver, no quiero mostrar acá, pero ¿recuerdan cuando hablamos nosotros del tema de los estados? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo mencionamos ya el tema de los estados de los objetos? ¿Se acuerdan en la unidad 3, cuando vimos el paradigma orientado a objetos, y hablábamos de la naturaleza de los objetos, y decíamos, todo objeto tiene 3 cosas? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran? Era así como una cosita mnemotécnica. Todo objeto tiene, ¿qué 3 cosas? Muy bien. Muy bien, ahí se van acordando. Muy bien. Juan, Luciano. Luciano le faltaba uno, ahí Juan lo puso, muy bien. Estado, comportamiento, identidad. Muy bien. Entonces decíamos, por definición, por la naturaleza, todos los objetos tienen estado. Y entonces, bueno, ahí decíamos que el estado, y ahora vamos a recordar el concepto de estado, ¿no? Pero que básicamente me indicaba el estado es la situación en la que se encuentra un objeto, que durante un periodo finito de tiempo, y que estaba dado por los valores actuales de sus propiedades. Eso es lo que decíamos de los estados. Son las propiedades de un objeto, nos podía ir dando el estado. Recuerden que hacíamos el ejercicio con la caja de ahorro, ¿tá? Que es, si el saldo de la caja de ahorro era mayor a 0, su estado era con saldo. Si el atributo fecha de baja tenía un valor, el estado era para la caja de ahorro de baja. Entonces decíamos, todos los objetos tienen estado, ese estado está representado por los valores actuales de sus propiedades, que no necesariamente tengo que tener un atributo que se llame estado. Por más que no esté el atributo estado, por definición, igualmente los objetos tienen estado. Solo que decimos esto. Hay conceptos del dominio, ¿no? Hay objetos que van a pasar por una cantidad interesante de estados, ¿no? Y entonces, evaluar en qué estado está mediante combinación de valores entre esos atributos se empieza a poner un tanto complicado. Entonces ahí sí modelábamos específicamente un atributo de estado, que a su vez puede ser una referencia a una clase de estado, ¿verdad? Pero como sea, dijimos, tienen estado todos los objetos. Bueno, este diagrama, que es el diagrama de máquina de estado, dijimos más, diagrama de comportamiento, justamente lo que hace es eso, es un diagrama que entonces nos va a permitir modelar toda la secuencia de estados por las que va a pasar un objeto a lo largo de su vida, en respuesta a ciertos eventos, y la máquina de estados nos va a modelar todo, la secuencia de estados, los eventos, y lo que ocurre a consecuencia de los eventos. Todo eso es lo que vamos a modelar en el diagrama de máquina de estados.
Dentro de la estructura UML también, siempre que veamos algo, recuerden y repasen el material de UML. La máquina de estados era uno de los bloques de UML, dentro de los bloques uno de los elementos de comportamiento. Entonces, como elemento de comportamiento está la máquina de estados. Entre las relaciones UML está la asociación, y combinando estas cosas, la máquina de estado con las asociaciones que nos van a modelar los pasos de estado, vamos a tener el diagrama de estado. Ahí está, para relacionar, bueno, esto justamente ven lo que yo les estaba diciendo. Acá se les quedó, para que ustedes se ubiquen dónde está el tema. Ahí, esta es la imagen de la diapositiva en la unidad 3 sobre UML. Y ahí está como elemento de comportamiento la máquina de estados. Ahí. Bien. Para que siempre vayamos estudiando de manera relacionada. Ahí está la máquina de estados. Vamos a modelar una máquina de estado por cada clase, y en definitiva nos va a reflejar el comportamiento de todos los objetos de esa clase, en todos los estados posibles por los que puede pasar un objeto de una clase. No siempre, no a todas las clases les vamos a hacer máquina de estados, porque algunos objetos pasan por estados más sencillos o pocos estados. Entonces vamos a hacer graficar la máquina de estados para los que tengan ahí un intercambio interesante, digamos, de estados. El diagrama de máquina de estado, bueno, es esto. Entonces está el elemento máquina de estado, está el diagrama de máquina de estados, que muestra una máquina de estado con todo el flujo de control entre los estados posibles. Bien, ¿cuáles son los estados? ¿Cuáles son los elementos básicos de un diagrama de estado? Y les digo elementos básicos, porque como ya les digo, el año que viene van a ver otros elementos más, porque van a trabajar, el año que viene en diseño van a trabajar más en detalle con el diagrama de máquina de estados, así que van a ver algunas cositas más. Es un diagrama bastante amplio, y ni siquiera lo vemos completamente el año que viene, tiene muchos detalles, mucho comportamiento, mucha utilidad, digamos. Es una herramienta muy buena para modelar. Nosotros vemos una parte, nunca se puede ver todo, pero ahí les queda. Por ahora lo que nosotros vamos a ver es la parte básica para modelar los estados, y para que me ayuden a, por ahí, descubrir algunos otros elementos de los modelos que ya hice, como mi diagrama de clase. O sea, nosotros lo vemos fundamentalmente para que me ayude a completar los otros modelos que ya armé. El modelo de dominio con diagrama de clase y el modelo de casos de uso. Para eso lo estamos viendo fundamentalmente ahora. Nosotros vamos a tener entonces estados, transición entre estados y eventos. Eso es lo que vamos a ver básicamente. El evento que provoca la transición de un estado a otro. Bien. Estado, recordamos ahí, es lo que decíamos recién. Recordando el concepto de estados que ya vimos cuando vimos paradigma orientado a objetos. Que es una situación, condición en la vida de un objeto por un determinado periodo de tiempo, mientras se satisface alguna condición, se realiza alguna actividad o está a la espera de algún evento. Entonces, ejemplos de estado puede ser, entonces un pedido está pendiente. Es decir, y mientras se cumpla la condición de que está pendiente, está en ese estado. Supónganse, podría estar en preparación. Les quiero ir dando ejemplos de estas posibles cosas. Vieron que dijimos acá, un estado es una situación o condición durante la cual o se satisface una condición, o está realizando alguna actividad, o está a la espera de algún evento. Entonces, supónganse, bueno, esto era para pedido. Esto eran ejemplos para pedido, ¿no?
pendiente, en preparación, bueno, nada, esto puede ser enviado, facturado, y supónganse, pero supongamos otra cosa, que no sea pedido, supónganse que, voy a poner abajo, que tengamos, nada, un caso de un préstamo en un banco, y los estados podrían ser solicitados, podría ser en análisis crediticio. Entonces, mientras, o sea, el nombre del estado puede ser una frase sustantivada. Entonces, digamos, está en análisis crediticio a la espera de una resolución, ¿no? De algún evento, porque el evento puede ser que lo aprobaron al crédito o lo rechazaron. Entonces, está en análisis crediticio esperando que ocurra algún evento. Ese evento puede significar el hecho de decir, lo rechazaron el préstamo, no lo otorgaron. Rechazaron, rechazado, sería el nombre del Estado. Estos son nombres así, de ejemplos sueltos, del tema del Estado. Cancelado, en revisión, muy bien. La autora decía en revisión también. El pedido acá podía, en pedido acá podemos agregar también, ¿me deja acá? Bueno, ahí no me deja agregar, pero lo agrego acá, el pedido podía estar cancelado, muy bien. Acá podía estar en podíamos tener en revisión, ay, se me fue el del préstamo, bueno, no importa. Pero muy bien. Entonces van a ver que es útil, es una herramienta para ordenarnos mejor a esto, porque si bien nosotros ya dijimos en su momento que hay que pensar en los estados y demás, bueno, si no tenemos una herramienta así que un poco me organice, me ayude con esto, como que las cosas se nos pasan. Y ya van a ver que esto nos va a ayudar, o cómo nos va a ayudar a completar nuestro modelo de clases o nuestro modelo de casos de uso, que es lo más importante. Porque si no, por más que digamos esto de todos los objetos tienen estado y demás, si no tenemos algo donde plasmarlo, es como que se nos pueden pasar alguna de estas cosas. Acá también les dejaba ahí la mención para que vayan y busquen el material de la unidad 3 del paradigma orientado a objetos, donde estaba la mención al tema de lo que es el estado y demás, para relacionar, digamos, con eso. Y ahí teníamos la forma de la notación. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a graficar a cada uno de los estados? Esos que recién dijimos, pendiente, cancelado, en revisión, todo eso, bueno, el estado se grafica con un rectángulo de puntas redondeadas. Digamos. Esa es la notación formal UML para estado y el nombre adentro. Nombre sustantivado, gerundio, frase sustantiva, como sea, pero no una acción, porque es una situación, una condición en la que se encuentra. Entonces, y para no confundirnos con el evento que provoca el cambio de estado. Vamos a reconocer dos estados especiales, a los que en realidad les llamamos subestados, pseudoestados, perdón. Subestado es otra cosa, pero lo vamos a ver el año que viene. Hay dos estados especiales que en realidad se les llama pseudoestado porque son simbolitos, no con el símbolo de estado, pero bueno. Uno es el simbolito, el pseudoestado inicial o estado inicial que le llamamos, que es un circulito relleno, digamos, y que en realidad lo que marca esto es así, se hace ese circulito y ahí inicia la máquina de estados, ¿está? Es como que ahí empezó la vida del objeto, al que le estamos haciendo el objeto de la clase a la que le estamos haciendo la máquina de estados. Entonces en realidad esto va a ser así, supónganse que lo estamos haciendo para pedido, nosotros vamos a
tener ahí, bueno, esto debería ser, dijimos, de puntas redondeadas, ¿no? Pero esto se va a graficar así. Vamos a tener el simbolito de pseudoestado inicial, ¿m? Y de ahí va a salir, digamos, una flecha, una transicional, que es en realidad el primer estado en el que va a estar un objeto cuando está recién creado. Entonces, así se va a graficar la cosa. Por eso decimos, le decimos pseudoestado, porque no tiene un nombre acá. Es la indicación de que el estado al cual se accede, digamos acá, por la asociación desde ese circulito, es el primer estado en el que se encontrará un objeto recién creado, o sea, el estado inicial. Por eso le llamamos así. Y el otro es el estado final, el otro pseudoestado, dijimos hay como dos pseudoestados. El otro es el estado final, que se grafica así, es un circulito y otro arito, digamos, alrededor, el circulito lleno y otro arito ahí alrededor. Y en este lo que indica es que los estados que en realidad tengan una flecha, una asociación hacia un puntero, hacia ese estado final, significan que haya terminado la vida, digamos, del objeto. Entonces nosotros, supónganse que tengamos acá algunos, supónganse que tengamos, qué sé yo, pagado, cobrado, perdón, que tengamos algo así como cobrado para el pedido, y esto va a ser un estado final, ahí. O podemos tener cancelado, cancelado sería otro estado final. ¿Cuál es el concepto de estado final? Que de ahí acabó la vida de ese objeto, es decir, se terminó ese objeto. De estos estados, que son estados finales, no puede pasar en ningún otro estado, listo, terminó su ciclo de vida. La máquina de estados nos va a mostrar todo el ciclo de vida, digamos, de un objeto. Entregado. De entregado va a ser uno intermedio, por ahí dice Lautaro. No, sí, para el ejemplo, perdón. Dependiendo del caso. Para nuestro ejemplo del lavadero, el entregado viene después del cobrado, así que en realidad el ejemplo nuestro del lavadero está bien, como dice Lautaro, entregado es el estado final, no es cobrado. Este era un ejemplo suelto. Está bien. Entonces, ven, va a depender, digamos, de cada dominio. Acá genéricamente yo dije cobrado un estado final, en nuestro caso el lavadero se cobra primero y se entrega después, así que en nuestro caso del lavadero, que ahora lo vamos a intentar hacer, el entregado va a ser el estado final. Muy bien. Bien, entonces ya ahí vamos viendo un par de cosas que vamos a marcar respecto de los estados, ¿tá? Tenemos que reconocer cuál es el inicial, cuáles son los finales. Estado inicial hay uno, estados finales puede haber varios, ¿tá? Dijimos el cobrado o el entregado, el cancelado. Para un préstamo, si estamos haciendo un sistema bancario, entonces puede estar solicitado, podrá estar, como dijimos, en análisis crediticio, en revisión, aprobado, después de aprobado estará liquidado, y después de liquidado estará cobrado, ¿no? Y ese será el estado final. Pero también podría estar rechazado, y listo, una vez que está rechazado, no puede pasar más nada, así que bueno, rechazado es otro estado final. O qué sé yo, anulado, porque a lo mejor en parte o cancelado, en parte del proceso, el solicitante se arrepintió, dijo, no lo quiero, y ese también es un estado final. Entonces, estados finales pueden ser más de uno. Ven que, entonces, ya la necesidad de ir armando esto y de ir armando el diagrama de máquina de estados nos va a hacer pensar en estas situaciones, y por eso es que es una muy buena herramienta de análisis. Cuando decimos elementos que hay en un estado, a ver,
a nosotros solo por ahora y para lo que vamos a ver, nos interesa esto, nada más. Un nombre. Estos son otros elementos, pero que dijimos no los vamos a trabajar. Nada más se los muestro, porque si ustedes ven la bibliografía, se van a encontrar que un estado tiene varios elementos, digamos, tiene efectos de entrada o salida, transiciones internas, bueno, eventos diferidos, actividades. Nosotros no vamos a trabajar con eso. Esto de los subestados es armar dentro de un estado como una estructura anida, o sea, como si a cada estado en realidad lo abro y lo divido en subestados. Bueno, eso no lo vamos a ver ahora, y esto es parte del refinamiento que van a trabajar el año que viene en la materia de diseño, con los subestados. Por ahora nosotros queremos que nos ayude al análisis, vamos a trabajar con estados, le identificamos un nombre y nada más identificamos los estados inicial y final. Pero sepan que hay más elementos detallados, y de hecho parte de estos elementos ni siquiera todo esto lo van a trabajar el año que viene, nada más el tema de subestados. Entonces es una herramienta muy completa, muy completa, el diagrama de máquina de estados. Bien, transiciones. Entonces dijimos, el estado, normalmente el objeto permanece en un estado un periodo de tiempo finito, salvo que sea un estado final en el cual permanece ahí, digamos, para siempre. Pero si no, permanece un tiempo y cambia de estado. Bueno, lo que hace cambiar de estado, en lo que nosotros vamos a modelar en un diagrama de estado, se le llama transición. Una transición me dice que un objeto que está en el primer estado, o sea, que está en un estado, qué sé yo, A, supónganse, acá tengo el estado A, un objeto que está en el estado A, va a realizar ciertas acciones y pasará al segundo estado cuando ocurra un determinado evento y si se satisfacen ciertas condiciones. Vamos por partes. Entonces, tenemos un estado A, tengo un estado B, esta es la transición se modela como una asociación, es en línea entera, punta de flecha abierta, sin rellenar, en realidad sí, ¿no? Ahí. Entonces, el objeto que está en el estado A pasará al estado B cuando ocurra un evento, y si se satisfacen ciertas condiciones y realiza cierta acción. Entonces, la transición tiene un evento, tiene, si se cumplen determinadas condiciones, y tiene la acción. Entonces, un objeto que está en un estado A, cuando reciba un evento, si se satisface cierta condición, ejecuta una acción y pasa a un estado B. Entonces, supongamos, este ejemplito suelto que está acá, era de un dominio en el cual hay visitas programadas a un zoológico. Cuando, no sé si existe un zoológico, ese era un caso, pero supongamos a un parque, a otra cosa, para no hacer todo. Había visitas programadas a colegios, la visita estaba en curso. Cuando ocurre el evento registrar fin de recorrido, se ejecutan ciertas acciones, que en este ejemplito no está mostrado, pues ya les voy a contar, es como opcional mostrarlas. Por ejemplo, registrar la fecha y hora de fin, marcar como disponible al guía turístico que estaba haciendo la recorrida, etcétera. O sea, tiene ciertas acciones. Entonces, cuando
la visita estaba en el estado en curso, ocurre el evento registrar fin del recorrido, se realizan ciertas acciones y pasa el objeto visita guiada al estado finalizado. Entonces, la transición tiene que modelar todos esos elementos que ahí les conté. ¿Qué son estos? El estado de origen, el evento que provoca el cambio de estado, una condición que es opcional, o sea, puede haber una condición o no. Esto es opcional. Eso es opcional. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, dado, o sea, un objeto, dado determinado estado, si ocurre un determinado evento, pasa siempre a este otro estado. Por ejemplo, en el ejemplo de recién, la visita estaba en el estado en curso. Ocurre el evento, registrar fin de recorrido, no tengo que analizar ninguna condición, sí o sí pasa siempre al estado destino, que es finalizada. Hay veces que, estando el objeto en un determinado estado, ocurre un evento y hay que analizar ciertas condiciones para saber a qué otro estado pasa. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, los otros elementos, o sea, los elementos completos que hay en una transición, el estado origen, el evento que provoca el cambio de estado, la condición de guarda que puede estar o no, la acción que estar está siempre, solo que no siempre la modelamos, y el estado destino, es decir, el estado al cual pasa. A ver, vuelvo a la diapositiva anterior para que veamos, para que vean de nuevo el ejemplo. El evento, ¿qué es esto que está acá? A ver, esto. ¿Dónde lo han visto? ¿Dónde han visto algo como esto ya? ¿Qué es esto? De lo que ya han usado en otros diagramas que hemos trabajado y modelado. ¿Dónde han visto eso? Registrar recorrido ahí con 2 paréntesis. Uno solo me contestó, Maximiliano. Ah, no, Juan Cruz también. Bueno, muy bien, muy bien. Estamos, ¿no? Estamos acá, miren esto que decía el profe. Sí, estamos, no estamos. Bien, son los métodos, las responsabilidades de una clase, muy bien. Entonces, ya para que nos vayamos dando idea de cómo vamos a ir relacionando los temas. Entonces, el evento que provoca el cambio de estado va a tener que estar definido como un método, como una responsabilidad en la clase. En este caso, en este ejemplo, era una clase visita. Entonces, para que vayamos viendo las relaciones. A ver, vamos a ver acá en general, para que entendamos un poquito el ejemplo, el tema de las condiciones. Supongamos, ejemplo, cursado materia. O materia inscripta, algo así. Supongamos en el sistema académico, tenemos alumnos, tenemos las carreras, las materias, etc. Cuando ustedes se inscriben a cursar una materia, así supongamos se genera un objeto de la clase cursado materia para cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué va a decir? Que el alumno tal tiene varias, está asociado con varios objetos cursado materia. Cursado materia será para ese alumno, para una determinada materia, en un determinado curso. Entonces, fulanito Juan está haciendo así en el 2K7, bueno, y así. Supongamos que vamos a pensar en los estados de curso materia. Supongamos que está en el estado inscripta. Bien. Nosotros. Está en el estado inscripta. Vamos a graficar ahí. Entonces, supongamos que es un estado. Bien. Recibe, va a pasar a otro estado.
a uno u otro. A ver acá. Recibe el evento este. Registrar, supónganse, notas parciales. ¿Vamos? A ver. Para pasar con ese evento, pasa a un solo estado, puede pasar a más de un estado. Podemos decir que del estado inscripta, si recibe el método evento registrar notas parciales, ¿automáticamente pasa a otro estado o qué? Puede pasar a más de uno, muy bien. ¿Y qué? Muy bien. ¿Qué tendremos que hacer ahí? ¿O de qué va a depender? ¿A qué estados podría pasar? Supongamos que registramos todas las notas fin de año. Muy bien, puede pasar a todos esos que están ahí, como decía Uriel. Puede pasar a regular, o podría pasar a otro estado que sea libre, podría pasar a otro que sea con promoción práctica, con promoción práctica, con promoción teórica o aprobación directa. Miren, tenemos un montón. Vamos a poner por acá, con aprobación directa. O sea, son un montón de estados posibles. En mi caso solo uno, no. Todas esas son las posibilidades. Bien, entonces ahí sí va a haber una condición, ¿está? Acá sí, ahí sí va a haber condiciones, ¿está? Entonces vamos a tener que poner, supónganse acá, a ver si me deja editar. No, bueno. Entonces, supónganse que ahí va a haber que analizar para el de regular, entonces hay que poner, supónganse, tres parciales prácticos aprobados, 2 parciales teóricos aprobados, todas, supónganse, notas de aprobación, es promedio menor, aprobamos con promedio de 8 nosotros, promedio de notas menor a 8. Creo que es así. Notas mayor o igual. Sí, yo puse 3 parciales aprobados, pero podrían haber escrito ustedes 3 parciales con nota mayor o igual a 4, ¿está? Lo pueden expresar de distintas maneras. Ay, esperen acá que me faltó, me faltó cerrar, porque las condiciones van con ahí como con corchete. Bueno, me faltó cerrarlo ahí. Ahí está. Bueno, supónganse. Entonces dijimos 3 parciales prácticos aprobados para no entrar con demasiada cuestión. La cuestión es que sería que entre las instancias originales y los recuperatorios tengan los 3 aprobados. Que entre las instancias originales de teoría como el recuperatorio tengan los 2 aprobados. Que el promedio de nota sea menor a 8, o sea, al decir aprobado quiere decir nota mayor o igual a 4, con lo cual, en vez de poner la palabra aprobado, podrían haber escrito, como puso Lautaro, mayor o igual a 4. Sí, importante que diga que el promedio de nota es menor a 8, porque si no sería con promoción. Entonces, bueno, y así. Exactamente, pregunta Gastón, si para las distintas condiciones hay que hacer distintas transiciones. Sí, si otra condición me lleva a otro estado, es otra transición. ¿Tá? Entonces acá a libre, que sería otro estado, acá otro estado,
y acá viene otra, entonces otra transición para allá, con el mismo evento, el evento va a ser el mismo, registrar notas de parciales, pero otras condiciones, ¿está? Entonces ahí van a escribir, qué sé yo, menos de 3 parciales prácticos aprobados, qué sé yo, menos de 2 parciales teóricos aprobados. Supónganse una cosa así, o lo pueden expresar de otra manera. Y ahí está. Siempre el estado, las condiciones van siempre entre corchetes, y el evento con esa sintaxis se pone sobre la transición o al costado, es decir, porque ustedes pueden escribir, si la transición la escriben así, el texto lo escriben acá, ponen al costadito, pero cerquita, digamos, ahí ponen el evento, condición y acción, digamos, si la ponen, digamos, una cosa así. La acción normalmente no la ponemos acá. A ver, ¿por qué? Pues normalmente no hacemos solo un diagrama de máquina de estados, después vamos a hacer, continuando, eso lo vamos a ver el año que viene, diagramas de comunicación, diagramas de secuencia, donde la acción va a quedar más reflejada ahí. Entonces no la agregamos acá como detalle, la acción sería registrar el parcial, asociarlo, bueno, todo lo que se hace. Pero si uno estuviera limitado a hacer un diagrama de clase, un diagrama de casos de uso y el diagrama de máquina de estado, bueno, pondríamos más detalle en la acción. No lo ponemos, pero porque normalmente en el modelado trabajamos con otras herramientas, ¿verdad? Pero si no, irían. Como siempre, los diagramas son completos, vamos a ver los ejemplos. Ahí la forma de escribirlo, dónde va la condición respecto del evento o la acción, depende un poco de cada herramienta de modelado. Esto está modelado con el Rational Software Architect, entonces lo pone de esta manera, como que pone las opciones, las condiciones, hace una rayita, pone el evento abajo, y si hubiera acción, aparece como una barrita y la acción. Pero lo que sí o sí es importante es que la condición va siempre, ven, entre corchetes. La pongan donde la pongan, antes o después del método, no importa, pero siempre va entre corchetes. Entonces, después, ya más como se ve gráficamente, depende de cada herramienta que es. Ven que entonces, cómo esta herramienta me va obligando a pensar, a analizar todas las posibles transiciones de estado, me va obligando a pensar si hay una condición para pasar de un estado a otro, ¿está? Entonces me va haciendo pensar. Por eso es una herramienta de análisis, digamos, muy buena. Entonces, por eso decíamos, la sintaxis formal UML es el nombre del evento, después la condición entre corchetes, barrita, la lista de acciones, que también es opcional. Pero ahí, digamos, dependiendo después de cada herramienta, cómo la muestro. Ya después les muestro, a ver, si tenemos un ratito, hacemos el ejemplo en el Rational y ahí lo vemos. Puede haber una autotransición, ¿qué significa? Que un objeto está en un estado, ocurre un evento, y de todo, se hace algo, pero sigue estando en el mismo estado. A ver, esto podría ser, supónganse en el ejemplo anterior de registrar el tema del cursado, si yo voy a registrar nota, lo que estoy haciendo es, o sea, supónganse con el método registrar nota primer parcial. Bueno, ocurre algo, pero no cambia estado, va a seguir estando inscrita. Entonces a lo mejor en vez de decir o sea, cuando sea esa registrar notas, si lo único que yo estoy registrando es la nota del primer parcial, bueno, se va a hacer algo, porque se va a registrar esa nota, pero no va a cambiar el estado. La materia va a seguir en el estado inscrita, hasta que no registre la última nota, no va a cambiar de estado. Entonces puede pasar
que un objeto reciba un evento, haga algo, pero no cambie de estado, queden en el mismo estado. Entonces se grafica así, como para sí mismo. Y respecto del evento, lo que decimos el evento es el que provoca el cambio del estado, la transición, y nosotros le llamamos, es el evento de llamada, que le decimos, ¿está? Ahí, nada más. Hay en la herramienta diagrama de máquina de estados otros eventos que no los vamos a trabajar, que quedan, o para otros tipos de dominio, ¿tá? Entonces hay eventos de señal, bueno, cuando estamos trabajando con otro tipo de software o demás. Supónganse, recuerden el caso que les contaba la profe Iris, del software este que controlaba el tema de en las antenas de telefonía celular. Ahí también lo vimos cuando veíamos que teníamos por ahí actores que eran los sensores y demás, que disparaban en algún caso de uso. Entonces ahí, por ahí el evento que le va a entrar al objeto, digamos, sensor, y que va a disparar algo en el sistema, puede ser un evento de este tipo, de señal, digamos, una especie de señal de algún sensor de hardware o demás que setea cierto valor y eso dispara después una acción en el sistema y cambia, a los fines de lo que nosotros estamos viendo, cambia el estado del objeto, que es el sensor. Entonces, hay otras situaciones, nosotros en todos los prácticos y demás vamos a seguir trabajando con sistemas más de tipo transaccional, con lo cual el evento va a ser un evento de llamada, que son los eventos que representan método, comportamiento del objeto, y que van a estar graficados en su clase. Eso es lo normal. Acá repetimos esa idea, que el evento debería tener la misma sintaxis que la operación, el método, responsabilidad, comportamiento, como lo quieran llamar, en la clase. Cuando decimos debe tener la misma firma, o sea, el evento, nos referimos a la misma sintaxis, el mismo nombre, todo, que la operación en esa clase. Entonces tiene que llamar igual. Igual. Cuando lo construyen el diagrama de máquina de estado en una herramienta que es, normalmente lo que pueden hacer es seleccionar, porque están creando una máquina de estados para una determinada clase. Entonces, deberían poder seleccionar entre los comportamientos de esa clase y relacionar así el evento que provoca el cambio de estado. Vamos a ver acá, bueno, este ejemplo después es como un ejemplo, pero se lo voy a mostrar después, es para que ustedes lo analicen. Al ejemplo se los dejo. Nada más acá se los muestro ahora, porque quiero más bien que hagamos, y ya que venimos trabajando con nuestro casito del lavadero, vamos a intentar armar el diagrama de máquina de estados de nuestro casito del lavadero. Esto era un ejemplo de un sistema de tasas, un sistema de tasas municipal para la cuota, supóngase, de la contribución sobre comercio e industria, pero puede servir para cualquier cuota de algo, de lo que sea, cuota de un club, o sea, el esquema, la idea de los estados es más o menos lo mismo, no tiene mucho más dificultad. Sí, esto me parece interesante, que es la forma de abordar o cómo hacer cuando yo quiero construir mi diagrama de máquina de estados. Hay dos maneras. Esto es de la práctica, digamos, esto no está en los libros. Entonces, y cada uno de ustedes después verá la manera que les resulta más cómoda. Una posibilidad es, primero pensamos, o sea, una de las formas de hacer esto, un diagrama de máquina de estados, es decir, bueno, voy a pensar en todos los estados posibles, primero. Hago una listita con todos los estados posibles, y después veo los estados que puse y me pongo a analizar cuáles son las transiciones o los cambios posibles entre todos esos estados posibles. Entonces, es como un poco lo que hicimos recién,
a lo mejor con el tema de el cursado de materia. Bueno, primero está inscripto y podría estar o libre o regular, y si seguimos, más allá podría, después de eso, podría estar aprobado, cuando ya aprobé el examen final. Entonces, primero tiro todos los estados posibles y después puedo pensar de cuál a cuál pueden pasar. Por ejemplo, libre sería un estado final. Regular, no, porque después el estado final sería aprobada, una vez que se aprobó el examen final. Con aprobación directa, bueno, podría ser ya también un estado final. Bueno, en realidad igual hay que anotarse en el examen final, así que tiene que venir el otro estado que es con examen aprobado. Entonces, esa es una de las determinadas formas. Primero pensar los estados posibles y después pensar los cambios. Y otra estrategia, o sea, cada uno de ustedes verá cuál les resulta más cómoda, es pensar como en el flujo normal de la vida de un objeto, y después pienso en las otras transiciones posibles. Entonces, como decir, bueno, lo normal sería que, o lo más común, que la materia esté inscrita, después que esté regular y después que esté con el examen final aprobado. Y entonces como que pienso ese ciclo más común y después entro a ver las posibilidades. Bueno, pero de inscripta en realidad podría pasar a libre, y ya está, o de inscripta podría pasar a con promoción de práctico y después de ahí con aprobación de examen final. Bueno, entonces esa es otra variante, como que imaginarme el ciclo de vida normal y después ir viendo las otras posibilidades. Cada uno, cuando se pone a hacer un ejercicio de esto, verá cómo les resulta más cómodo. Cómo les resulta más cómodo hacerlo. Cualquiera, en un modelo de dominio, candidatas a tener estados son las transacciones. Y después también a veces algunas otras clases o dominios, además, qué sé yo, también pueden tener, a ver, como dijimos, estados tienen todos, pero candidatos para hacerle diagrama de máquina de estado, porque pasan por muchos estados posibles, bueno, como que las transacciones son candidatas, más allá de otras entidades que también pueden pasar por distintos estados. Entonces, si tengo un libro en un entorno de una biblioteca, lo tengo disponible, prestado, en reparación, de baja, o sea, también puede estar. Pregunta acá Diego, si todas las posibilidades de estados aparecen juntas en un mismo diagrama. Sí, exactamente. Esa es la idea de un diagrama de máquina de estados, que estén todos los estados posibles por los que puede pasar un objeto de una clase. Entonces, para esa clase cuota, después en el material relean el ejemplo completo para entenderlo mejor, todos los estados posibles de la clase cuota son estos. La clase cuando la creo, o sea, la clase está pendiente, dependiente si la pago está pagada, y ese es un estado final. Esto está sencillito, ¿no? Dependiente, si no se pagó y ya estaba vencida, puede estar intimada, ¿tá? Le hacen una intimación de pago. De intimada puede pasar a pagada. Y por ahí si está pendiente y nunca fue reclamada y pasaron más de 5 años, esa cuota ya está prescrita, que quiere decir que ya no se puede reclamar el pago, es otro estado final. Estos son los únicos estados posibles, supónganse. La idea del diagrama de máquina de estados es que también me lleve a pensar con el cliente. Estos son los únicos estados posibles, podría haber otro estado, puede darse esta transición. Lautaro pregunta si siempre va de arriba hacia abajo. No, esa es como una costumbre mía, pero ustedes lo pueden hacer acostado, pueden arrancar desde acá, va para arriba, no, como quieren. Yo tengo la costumbre de hacerlos así, pero es casi una manía. Nada, no, lo disponen como ustedes quieran.
Obviamente puede ser, hay un cierto orden para que uno se ubique. Arranca por el pseudoestado inicial. Si no lo ponen ahí, lo pueden poner acá. Y lo hacen horizontal. Y arman así todos los estados. Y por acá estará el estado final, pero tampoco, o sea, qué sé yo, ponen el estado final acá, dar las vueltas que sea necesario. Acomódenlo para no cruzar línea. Entonces, no hay drama. Se lo pueden acostar si quieren. No hay drama. Al diagrama. Perfecto, pero está bueno, porque por ejemplo, qué sé yo, a veces decíamos, vieron como decíamos en qué sé yo, el BPMN es siempre horizontal. No, bueno, acá no es que siempre es vertical, así que está buena la pregunta. Y acá lo que tenemos, ven, es el comportamiento, o sea, el evento, bueno, esta manera de graficarlos es de la herramienta Rational. Este es el evento que provoca este estado. Entonces este es el estado inicial. ¿Por qué sé que este es el estado inicial? Porque es el que está unido a este simbolito, que es el circulito relleno, que es el pseudoestado de inicio. ¿Por qué sé que estos dos estados son estados finales? Porque están unidos a este simbolito que significa estado final. Entonces quiere decir que de pagada no puede pasar a ningún otro estado. Es un estado final, terminó la vida del objeto. Prescripta, lo mismo. Listo. ¿Qué me muestra este diagrama de estados? A ver, vamos a hacer como ingeniería inversa. Antes estaban algunas reglas de negocio, pero si yo les muestro este diagrama de estados, ahí te muestro, Gastón, cómo se lee la transición. Ahí les digo, pregunta Gastón, ya les cuento, está bueno. Un diagrama de máquina de estados me refleja también a veces situaciones que son reglas de negocio. Miren ustedes las transiciones posibles. Acá dice, dependiente puede pasar a pagada. Dependiente puede pasar a intimada. De intimada puede ver, se genera una intimación y sigue estando intimada. De intimada puede pasar a pagada. De dependiente puede pasar a prescripta. Vamos a explicar cómo se leen las transiciones para que después ustedes analicen el gráfico y me cuenten la regla de negocio. Este es el evento que provoca el cambio de estado. Eso que está ahí, eso ahí, es el evento que provoca el cambio de estado. Evento que provoca el cambio de estado. Esto que está acá, esto es la condición, que en este caso sí está, condición que debe cumplirse para que se produzca el cambio de estado. Entonces, este es el evento, ahí arriba la condición. Dependiente va a pasar a intimada cuando ocurra el evento asignar intimación. Eso significa que a un objeto cuota comercio, le llegue el mensaje asignar intimación. Pero en este caso, como hay una condición, esto significa que no siempre que un objeto esté en el estado pendiente va a pasar sí o sí a intimada cuando le llegó el mensaje asignar intimación, sino que se va a chequear una condición. Y es que la fecha actual sea mayor a la fecha de vencimiento. Esto está puesto así, pero la condición ustedes podrían haberle escrito de otra manera, podrían haber puesto así. La cuota está vencida. Listo, ya está. Podrían haber escrito así. O la fecha de vencimiento es tal cosa. Lo que yo puse acá representa esto, que la cuota está vencida, es decir, que la fecha actual es mayor a la fecha de vencimiento.
entonces ahí sí la puedo intimar, ¿tá? Porque una cuota puede estar pendiente de pago, pero bueno, bien, ya está generada, está pendiente, pero tiene todavía plazo de pago hasta el 30 de septiembre, entonces no la puedo intimar. Bien, y ahí vemos ahí lo que pregunta Juan Cruz. Esperen, bien, entonces, dijimos, la fecha está vencida, la cuota está vencida, llegó a un objeto, el evento, asignar intimación, y dijimos la cuota está vencida, entonces pasa a intimar. ¿Qué pasa con este otro? Con el prescripta. Y ahí vamos a, por ahí las preguntas que estaban haciendo. Cuando una cuota está pendiente, quiere decir que no ha sido pagado, y lleva más de 5 años vencida, y recibe el método, el evento prescribir, ahí pasa a prescripta. Acá podríamos poner, o podríamos aclarar lo siguiente, para que quede más claro esta condición, esta la vamos a borrar. Acá, para intimar es reclamar el pago, ¿no? La cuota está vencida, pero con un plazo menor de 5 años. Con un plazo menor a 5 años. Esto quiere decir que lleva menos de 5 años vencida, entonces ahí sí la puedo intimar. Entonces cuando está vencida, pero lleva menos de 5 años vencida, es que se intima. Si la cuota está pendiente, y yo le digo prescribir, a ver, los efectos de prescribir quiere decir que no puedo reclamar más el pago. Entonces no puedo cometer el error de prescribir una cuota que venció hace 10 días. Entonces la cuota está pendiente, yo le digo prescribir, pero tengo que revisar esto. Acá esta condición podría haber sido también, la cuota lleva 5 años o más de vencida. Entonces cuando tiene 5 años o más ya vencida, qué sé yo, era una cuota del año 2017, entonces ahí sí la puedo prescribir. Bueno, no, justamente, ahí lo que dice Gustavo. Esto ya nos metemos en algunas cuestiones del derecho civil y tributario. La cuota, la intimación en realidad la cuota para la perdón, voy a borrar esto, la intimación para la prescripción. Si la cuota está intimada, no puede prescribirse, porque la intimación para el proceso de prescripción. Es como que empieza a correr de nuevo. Desde la fecha de intimación vuelve a correr de nuevo el plazo de 5 años. Entonces, justamente esa era una de las reglas de negocio. Una cuota intimada no puede ser prescrita, porque la intimación frena el proceso de prescripción. Entonces esa era una de las reglas de negocio que quedan aquí evidentes en mi diagrama de máquina de estado. ¿Ven? Por eso no ven ustedes una transición entre intimada y prescrita. No se puede prescribir si la cuota está intimada, porque la intimación frena el proceso de prescripción. Este es más allá del dominio, es una cuestión legal. Dice, entonces, no prescribieron. Sí, exactamente. No prescriben, si las cuotas atrasadas son intimadas, no prescriben. Exactamente como dice Juan Cruz. El tema es, por ahí alguna quedó sin intimar y pasaron 5 años, y listo, ya está, prescribió. Exactamente. Por eso,
yo trabajaba, le hacía los sistemas para la municipalidad donde vivo hace muchos años, acá en Calera, y llegaba diciembre y era a sacar intimaciones de 5 años atrás, porque si no, pasaba el nuevo año y ya perdés la de 5 años atrás si no las intimaste. Tal cual, era las cataratas de intimaciones. ¿Por qué quedaría sin intimar? Nada, un descuido, que no lo hagan, que se les pasó, que se olvidaron. Digo, es así. Repito para constancia, este es un dominio en particular. Si yo intimo la cuota, eso corta la prescripción, ¿está? Por eso de intimada no puede pasar a prescripto. Ahora, si por algún motivo hay cuotas que llevan 5 años de vencida y no fueron intimadas por un error humano, hay que contemplarlo porque, qué sé yo, no sé, tal cuenta, nos olvidamos de intimarla, pasaron 5 años y esta cuota, listo, pasó un nuevo año, ya pasamos el 2021, las de 5 años atrás, las del 2016, ya no las puedo prescribir por un error, qué sé yo, lo que sea. Normalmente el proceso normal sería intimarlo, pero nosotros tenemos que analizar todas las posibilidades en el sistema. Para eso es un poco para lo que nos sirve, digamos, el diagrama de máquina de estados, para preguntarme, si yo no hubiera reconocido el estado de prescripta, tengo que preguntarme, y si una cuota no la intimo nunca, ¿qué pasa? ¿Queda pendiente para toda su vida? Esas son las cosas que nos tenemos que preguntar con esta herramienta, indagarme. O lo que ustedes preguntaron, de intimada, ¿puede pasar a prescripta? Y cuando se nos dan estas situaciones, como que uno va y tiene que volver con el cliente y preguntarle. Esto más allá de estar en una cuestión genérica, tributaria o lo que sea, pero hay veces que son políticas, o sea, hay veces que son restricciones porque vienen dadas por las leyes, pero hay veces que son políticas del negocio. Entonces, uno tiene que ir y preguntar, ¿de este estado puede pasar a este? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Y hay que considerar todas las posibilidades. Y si le intimamos dice una vez y después no lo volvimos a hacer en 5 años más, ¿qué pasa? Bien, esa sería una buena pregunta para hacerse. En teoría, ahí ya tendríamos que entrar un poco más en el terreno legal, porque le intimamos una vez y si, como dice Juan Cruz, pasaron 5 años, no le intimamos más, habría que preguntarle. Pero en la realidad, o sea, intimamos y sigue quedando intimada, ¿está? Pero habría que ver. Acá aparentemente no prescribe más, pero ya les digo, habría que ir y preguntar. Tendría que quedar intimada para siempre. Obviamente, por eso les decía, claro, eso también nos deberíamos preguntar, también, porque ¿qué pasa? No vino nunca a pagar, bueno. Yo les decía, era un ejemplo un tanto reducido. En la vida real, después de un determinado tiempo de intimada y no pasaba nada, pasaba lo que era la procuración fiscal del municipio y de la procuración pasaba a juicio. O sea, tenía varios estadios más, pero está muy bien lo que ustedes están haciendo exactamente. Eso es lo que tienen que hacer. Es decir, ¿mi vida intimada va a quedar ahí para siempre? Exactamente. Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. Este ejemplito era un caso reducido, pero no, tenía una vuelta, porque como ustedes bien piensan, si iba a quedar ahí para siempre, tenía. O podía ser un plan de pago, después si el plan no lo pasaba, bueno, a determinado tiempo pasaba a estar en manos del procurador, que es ya un abogado, con lo cual al margen de los intereses ya se cobraban gastos, y si de ahí no pasaba nada, pasaba a juicio. Bueno, o sea que el recorrido era largo, pero está muy bien. Este ejercicio que hemos hecho es el que uno debería hacer, para preguntar todos los funcionamientos, digamos, posibles y todas las combinaciones posibles. Entonces, ya quien vaya a programar, a desarrollar después la clase de cuota comercio, sabe, viendo este diagrama, que dependiendo del estado, es decir, si está intimada, los otros estados, los únicos estados posibles es seguir intimada, según este modelo, supongamos que lo dejamos ahí, o puede pasar a pagada, pero que nunca podría pasar prescrita. Entonces, como que ya también es una buena pista para el que va a ir a hacer el desarrollo. Pueden salir más estados, exactamente, esa es la idea también,
Y esa es la idea de hacer análisis, justamente, decir, no, pero acá no, esto me quedó corto, no va a seguir intimada para toda la vida, entonces ahí saldría el otro estado, en procuración fiscal, en reclamo de procurador, bueno, o después de ahí habían unos reclamos previo juicio, después ya en juicio, bueno, y de ahí en más, no sé, bueno, ya seguir analizándolo, digamos, ¿está? Hasta que después puede pasar a cobrada vía juicio, en juicio, justamente. Exactamente, esta es la idea, ir pensándolo, que nos vayan surgiendo más estados, y ahora van a ver cuál es porque bueno, me salen más estados, pero ¿qué pasa? Me salen más estados, yo necesito nuevos comportamientos que actúen como evento y lleven al objeto a ese estado. Entonces, esos serán nuevos comportamientos a incluir en el diagrama de clases, en la clase cuota. Y yo también me empiezo a preguntar, ¿y habrá algún dato relacionado con este otro estado que yo quiera guardar? ¿Puedo querer guardar la fecha de elevación a juicio? ¿O en alguna otra clase asociada a ir guardando los datos de elevación a juicio? Entonces, me va ayudando a encontrar tal vez nuevos comportamientos en la clase, tal vez nuevas asociaciones. También habría que considerar otra posibilidad, como dice Agustín, si la persona, porque el reclamo es sobre una persona, ¿qué pasa si la persona murió? No sé, ahí también ya, o se fue a vivir a otro lado. Hay que considerar otras posibilidades. Algún otro estado final, tal vez cuando por algún motivo dejamos de reclamar, pero no es prescripta. Y como decía, estos nuevos estados me hacen pensar en qué comportamientos, que acá son eventos, pero son comportamientos a agregar en la clase, me van a poner al objeto en ese estado. Si necesito guardar información relacionada con esos estados, que no son los primeros que me surgieron. Y relacionado a esto, yo voy a tener que tener algún caso de uso que haga que yo registre esos datos. O sea, recién estábamos hablando de esto de si la elevamos a juicio, registrar una elevación a juicio. Entonces, cuando yo detecto el estado en juicio para la cuota, me tengo que poner a pensar, che, ¿y tengo algún caso de uso para registrar cuáles son las cuotas que están en juicio y demás? Entonces, hasta me pueden aparecer nuevos casos de uso, nuevo actor, porque por ahí lo tengo el procurador fiscal, que no lo tenía con nada. Por eso es que digo que el diagrama de máquinas de estado es una herramienta muy, muy buena, excelente para hacer análisis, digamos. Hasta les va a marcar, qué sé yo, opciones posibles, a veces hasta me ayuda en el diseño de un prototipo de interfaz. Yo estoy haciendo una ventana en el cual selecciono cuotas, y dada una cuota seleccionada, por ahí puedo tener botones de las próximas acciones que puedo hacer con la cuota seleccionada. De acuerdo a cómo está la cuota seleccionada, en qué estado está, serían los botones que yo puedo habilitar. Imaginen una grilla de cuotas pendientes, seleccione una, perdón, de cuotas, comercio. Seleccione una que está en estado intimada. El único botón que debería estar habilitado es el intimar de nuevo o el pagar. Debería estar deshabilitado el botón prescribir, supónganse, si yo hiciera un prototipo de interfaz así. En realidad, porque si lo vemos en el práctico lo pasamos por alto. Por ahí puede que haya algo para, tal vez para el trabajo integrador o no, no lo vemos en detalle en el práctico, porque lo van a ver en detalle más en el práctico el año que viene. Se puede que hagamos algún ejercicio así, pero no va al parcial, eso seguro. Porque como es una herramienta que ya se evalúa en otra materia, que es la del año que viene, dentro del primer parcial que van a hacer en diseño, entonces para no repetirnos, digamos, y porque la van a ver con más detalle. Pero hace un par de años que la estamos dando en análisis, porque en realidad es una buena herramienta para hacer análisis. Entonces, pero bueno, es como que es muy largo nuestro práctico, entonces agregar una cosa más para evaluar en el práctico no va en parciales o finales. Si lo vemos
o lo agregamos es a los fines de que les ayude a ustedes a hacer el modelo de dominio y el modelo de casos de uso, pero no va a ser evaluado. Eso ahí seguro. Entonces, un poco lo que les venía diciendo, esto a nosotros nos tiene que servir este diagrama de estado para completar mi diagrama de clases, ¿tá? Porque analizando y haciendo el diagrama de estados, yo veo que, bueno, va a tener que haber algún método para pasar de pendiente a intimada. Yo le puse asignar intimación, podría haber sido registrar intimación, intimar, como le quieran poner. El registrar pago, el prescribir. Entonces, cuando ustedes van a su diagrama de clases, entonces nos tenemos que asegurar que haya acá los comportamientos necesarios para pasar por todos los estados. Entonces, la idea de ustedes es que esta herramienta, al menos al pensarla, al bosquejarla, si no se los piden, supónganse tienen que presentar un práctico y es de diagrama en clase, no le piden el diagrama en máquina de estado, pensémoslo por ahí, porque les puede ayudar a encontrar esto y encontramos algunas responsabilidades más que por ahí no salimos de él, mostrar, modificar, crear, mostrar datos. Entonces ahí vamos a tener así, registrar intimación, prescribir, registrar pago, es decir, todas las necesarias. Y podría ser que encuentren algunos otros datos más acá. Entonces que ponga a lo mejor fecha última intimación, fecha prescripción, o que encuentre otra nueva clase intimación que esté asociada con cuota comercio, es decir, les tiene que ayudar a completar su modelo de clases. Y también me ayuda a relacionar con el diagrama de casos de uso, porque estos eventos que provocan los cambios de estado tienen que ser invocados en algún caso de uso. A ver, yo acá dije, dependiente pasó a prescripta, ¿está? Bueno, ese prescribir, o sea, tiene que haber algún caso de uso que permita que yo haga esto, prescribir cuotas. Acá hay un estado intimada. Tiene que haber algún caso de uso en el que yo genere las intimaciones. Y así me pregunto, una vez ubicado, si para cada uno de estos eventos tienen que figurar en la clase. Y a su vez, cada uno de esos eventos que provocan los cambios de estado tienen que estar asociados con algún caso de uso. Tiene que haber algún caso de uso. Entonces lo que solemos hacer es un cuadrito. Solemos hacer cuando trabajamos más en detalle este tema, ¿no? Es un cuadrito donde ponemos todos los métodos que provocan los cambios de estado y al costado cuáles son los casos de uso en los cuales se invocaría, digamos, el método que provoca el cambio de estado. Tiene que ser por lo menos uno. Acá, supónganse, para registrar pago, supónganse, tengo dos posibles casos de uso. El registrar pago, que es el que cambiaba el estado a pagada. Puede ser que registraba pagos hechos en banco o tenía otro caso de uso para cobrar por caja. Perfecto. Es decir, por lo menos tengo que tener que cada uno de los métodos que provocan el cambio de estado tenga un caso de uso asociado. A veces puede tener más de un caso de uso asociado. Perfecto. Entonces, por ahí, prescribir es una de las situaciones que me llevan a encontrar un nuevo caso de uso, porque es medio difícil que de entrada uno lo hubiera detectado a esto de si yo les doy el dominio de esto, más allá de que por ahí perdida en una regla de negocio está, que las cuotas que tienen más de 5 años de vencimiento y no han sido intimadas están prescriptas, a veces pasa así y nos salteamos el caso de uso. Pero si yo hago el diagrama de máquina de estado y detecto el estado prescripta, y bueno, tiene que haber un comportamiento en la clase que ponga a ese objeto en prescripta y tendrá que haber un caso de uso asociado para procesar esas prescripciones porque solito no va a pasar. Entonces, para eso es que nos va a servir
el diagrama de máquina de estados cuando estamos haciendo especificación de requerimiento, más allá que yo lo plasme, lo muestre, lo haga, pero nuestro objetivo principal dentro del análisis es que me ayude con esto, a encontrar nuevos comportamientos, tal vez nuevos atributos, tal vez alguna clase asociada, y que me ayude a encontrar casos de uso, por lo menos asegurarme que no me faltó ninguno. Eso es, digamos, la principal, pero como les digo, hasta tiene relación con el diseño de prototipos de interfaz, digamos, el diagrama de estados, porque a veces también servía para eso, es decir, si yo modelaba algo, hago una de esas interfaces en las que tengo varios elementos y selecciono uno y abajo están todos los botones de acciones a hacer. Bueno, eso le va a indicar al desarrollador que de acuerdo al estado en que esté el ítem seleccionado, serían cuáles son las opciones posibles a habilitar, en función de las transiciones válidas que tengamos acá. Así que bueno, es por eso que es una herramienta muy completa para hacer, digamos, análisis. Y ahí nos quedó esto, bueno, se nos acabó, digamos, el tiempo, pero nos queda acá pendiente, estilo como tarea para pensar, y lo hacemos en los primeros minutos de la clase que viene, cuáles serían los estados posibles para nuestra clase pedido del ejercicio del lavadero. Entonces, repasamos, digamos, el enunciado, vemos cuáles son los estados posibles, y de ahí cuáles podrían ser las transiciones posibles. Algunas ya las estuvieron tirando hoy, con esto del cobrado, el entregado, pero revisamos, digamos, todas las posibilidades para nuestro clase pedido del lavadero. Y después con eso chequeamos a ver si no nos faltó ningún caso de uso, a ver si no nos falta ningún comportamiento en nuestro diagrama de clases, porque eso es lo fundamental, hacer después el cruce y el control de consistencia entre las herramientas. Así que bueno, nos queda eso para pensar y traer bosquejado para la próxima clase. ¿Está? ¿Les parece? La idea es que veamos la utilidad de esta herramienta y cómo nos va a ayudar a construir los otros modelos que sí estamos haciendo nosotros más fuertemente y sí se están evaluando este año. Bueno, gente, ¿se entendió? ¿Se entendió la idea? Cualquier cosa me preguntan. Y si no, nos vemos la clase que viene con esta especie de encargo o de tareita. Nos vemos. Chaucito. Chau, chau. Hasta la próxima clase.